a ver es la definición del Estado. Les explicaba que es una definición de tipo instrumental porque justamente va a ser importante el papel que cumplen cada uno de sus elementos y cómo se combinan de manera dinámica entre sí. Lo primero que vamos a ver es que tiene estos elementos la definición de Heller. Dice que es una organización política y social con base territorial y base soberana, que mediante el ordenamiento jurídico, que es nuestro ordenamiento normativo, articula las relaciones sociales. Vemos que en esta definición están descritos los elementos que vamos a ver más adelante. Vemos que cuando dice base territorial nos vamos a encontrar con el elemento territorio. Vemos que cuando dice que tiene base soberana, y después lo vamos a entender, tiene que ver con lo que es el derecho, con lo que es el pueblo, con lo que es el poder. Vamos a ver propiamente que dice que mediante el ordenamiento jurídico, que es nuestro derecho, articula las relaciones sociales, y ahí vamos a tener estos 4 elementos del Estado: el territorio, el derecho, el pueblo y el poder. Como toda organización, el Estado tiene el ámbito físico, el espacio físico, que es el territorio, un plan de organización, ¿sí?, que es el derecho, y sus miembros, por supuesto, que es la población o el pueblo. Ya vamos a ver bien la diferencia. El poder viene a ser el efecto o la consecuencia de la interrelación entre estos elementos del Estado. Algo muy característico, ahí se van cambiando los elementos como para que los puedan ir ubicando, pero después van a tener el power para verlo. Como toda organización tiene una unidad de acción. ¿Eso qué significa? Significa justamente que el Estado lo que va a buscar es direccionar las actividades y las actitudes de las personas, ¿sí?, hacia una unificación. ¿Para qué? Para que se cumpla con el plan de la organización, de esta organización que es el Estado, que este plan va a estar dado, como ya les dije, a través del ordenamiento jurídico, el derecho. ¿Qué es lo que diferencia el Estado, como organización de otras organizaciones? El Estado es una organización que en principio tiene el monopolio de la coacción de las leyes, y esto lo vamos a hablar mucho el día de hoy. ¿Qué significa el monopolio de coacción de las leyes? Bueno, monopolio, los que vieron conmigo la parte de economía entienden que significa que una sola entidad realiza esa actividad o acapara esa actividad. Entonces, el Estado tiene el monopolio de coacción de las leyes, que implica que no solo las crea las normas, sino que también tiene la fuerza de hacerlas cumplir, ¿sí? Puede dictar normas que son potencialmente obligatorias para todos sus miembros y tiene la potestad de hacerlas cumplir. Además, otra de las cosas que diferencia el Estado de otra organización es que establece reglas y normas sociales, tanto políticas, que es lo que nos establece el sistema político, como económicas, y es lo que nos da las reglas del sistema socioeconómico. Y otra característica clave que nos diferencia de otras organizaciones es que los individuos que forman parte de la organización, que es el Estado, no pueden evitar pertenecer a él. Digamos, hay otros tipos de organizaciones en donde uno elige formar parte. En el libro se utiliza mucho el ejemplo de un club. Eso es una organización que uno elige formar parte. En la organización, que es el Estado, no podemos elegir pertenecer a menos que emigremos o que tengamos otro tipo de nacionalidad. Bueno, pasamos al otro tema, que son los elementos del Estado. Ahora sí, el primero que vamos a ver es población. Población está definido como la totalidad de los seres humanos que habitan en un territorio y que están sujetos a un derecho. Fijemos acá cómo en la definición ya tenemos a los otros 2 elementos, que es el territorio y el derecho. Población se utiliza generalmente como un término para cuestiones que son más demográficas, ¿sí?, o estadísticas, y por eso el libro nos quiere enseñar lo que es el pueblo, diferenciar lo que es población de pueblo. Pueblo implica aquella población que sí, que forma parte de un mismo territorio, que está, digamos, regida bajo un mismo derecho, pero que tiene elementos en comunes. Dentro de ellos, estos elementos en común son objetivos y subjetivos. Los elementos objetivos son, como ya vimos, estar en un mismo territorio, en un derecho, pero también, por ejemplo, hablar una misma lengua, compartir una misma historia.
El elemento subjetivo ya tiene más bien que ver con un sentido de pertenencia, que siempre va a tener que ver con cómo es vivido por las personas. Por eso el concepto de pueblo, digamos, no siempre se lo podemos aplicar necesariamente a todo lo que es un Estado, tal cual como lo vamos a definir hoy, porque no podemos hablar de que todos los integrantes tengan el mismo grado de sentido de pertenencia de manera totalitaria de toda la población. A su vez, pueblo lo diferenciamos, de lo que es nación. Vamos a ver que nación es un concepto que surge, es un concepto europeo y ahí surgen los estados-nación, con lo que es la Revolución Francesa, ya por el siglo XVIII. Ya lo vamos a ver bien. Pero fundamentalmente tienen que diferenciar que nación tiene un sentido más político que pueblo. Porque nación, digamos, es la voluntad política relativamente unitaria de querer pertenecer a un Estado y de ejercer cierta injerencia en él. Acá el libro pone el ejemplo del pueblo vasco. Bueno, no sé si todos conocen la historia del pueblo vasco, pero básicamente es un pueblo muy originario que sí tenía su territorio, pero que con el pasar del tiempo y de las construcciones políticas y estatales que se fueron generando, hoy es una nación que no tiene, o sea, que está entre medio de dos estados, digamos, que es España y Francia. Sin embargo, tienen una voluntad política de ser una unidad, ¿sí? De compartir ciertos elementos en comunes, como un pueblo, por eso también se lo llama pueblo vasco, pero forma parte de diferentes estados y justamente luchan, por eso tienen la voluntad política, luchan en alguna parte, no podemos hablar de parte del pueblo vasco que sí, parte que no, pero que en general luchan por su independencia. Bueno, ahora sí. Bien. Fantástico. Bueno, el otro elemento que tenemos, otra característica, igual no la quiero alargar porque tengo que hacerlo más rápido, pero otro ejemplo más latinoamericano es el estado de Bolivia, digamos, que es un estado plurinacional, digamos, reconoce que en su interior tiene diferentes naciones que tienen sus propias voluntades políticas de conformar una nación. Bueno, vamos con lo que es el territorio. El territorio ya saben que entonces es un ámbito físico. Ahora vamos a vincularlo con otros dos elementos, porque es el ámbito físico donde el Estado va a ejercer su jurisdicción, su soberanía, su dominio. Ya vamos a ver que jurisdicción implica que el Estado va a poder ejercer el derecho, ¿sí? O sea, tiene que ver que el territorio va a ser los límites o el ámbito de validez donde va a poder aplicar su derecho y donde va a poder hacerlo cumplir. Este territorio, por supuesto, es redundante, pero incluye lo que es el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el mar. Bien, el otro elemento es el poder. El poder, a mí me hubiese gustado que esté como el último que se hable por cómo lo vimos, pero bueno, en el libro está en este orden. El poder ya habíamos dicho que era el efecto o la consecuencia de la interrelación de los otros elementos, dígase población, territorio, derecho. Pero bueno, el poder, en este caso, es la capacidad de actuar de manera unitaria que tiene el Estado. Esto es el poder del Estado, que lo vamos a tener que diferenciar de lo que es el poder del gobierno. El poder del Estado, entonces, es la capacidad de actuar de manera unitaria, esto que dijimos, la unidad de acción, esto de poder organizar las actividades de sus personas, de sus habitantes, de su población, para que se cumpla con su plan de organización, que es el derecho. Este poder del Estado se ejerce tanto hacia adentro, es decir, hacia sus propios ciudadanos, y hacia afuera, es decir, hacia los otros estados u organizaciones internacionales, y eso lo vamos a ver múltiples veces hoy. Por otra parte, antes de pasar, a lo que es el poder de gobierno, podemos darnos cuenta que el poder tiene diferentes tipos de grados, ¿no? No podemos decir que todos los estados tienen el mismo tipo de poder. ¿Y qué hace que un estado tenga más poder que otro? Esto el libro nos dice que tiene que ver, que no podemos decir específicamente por una sola razón que un estado tenga más poder que otro, pero sí que hace la combinación de sus elementos, ¿no? A veces las características de la población, a veces las características del suelo, a veces el proceso histórico, el punto de vista histórico o político. Entonces, la manera en que estén articulados políticamente los elementos nos va a dar este efecto del poder del Estado. Bien, ahora sí pasamos a lo que es el poder de gobierno. Diferenciar que no es lo mismo poder de Estado que poder de gobierno. El poder de gobierno tiene que ver con el gobierno, y el gobierno es un órgano del Estado. Es un grupo de personas que en un momento determinado
toma decisiones políticas que van a ser potencialmente obligatorias para todas las personas. Se dice que el poder de gobierno es un poder político institucionalizado. ¿Por qué? Porque el Estado regula u ordena a través de su órgano, que es el gobierno, y el gobierno lo hace a través de sus instituciones. Además, bueno, el libro redunda, pero es el gobierno el órgano que representa al Estado en el exterior. Lo importante cuando hablamos del poder del gobierno son las dimensiones que hay en un gobierno, en el poder de gobierno, que son las dimensiones de legalidad y de legitimidad. Legalidad tiene que ver con que el gobierno tiene un poder que es legalmente conferido, es decir, que existió, que hay una norma preexistente que le otorga a ese gobierno la autoridad. Y la legitimidad es otra cosa diferente que tiene dos niveles. La legitimidad tenemos el nivel de legitimación y tenemos el nivel de lo que es legítimo. Legitimación ya tiene que ver más con el consenso, con la aceptación de la sociedad, con el consentimiento que puede ser inconsciente o que puede ser voluntario, pero lo fundamental en la legitimación es que la población entienda que la autoridad tiene la autoridad y que esa autoridad debe tener esa autoridad. O cuántas veces dije la palabra autoridad, pero es que el gobierno tiene autoridad y que debe tenerla. Diferente a lo que es la dimensión de la legitimidad cuando hablamos de lo legítimo, porque eso ya tiene que ver con juzgar con un contenido ético, ¿sí? O sea, determinar qué es lo justo, lo cual claramente va a depender de los valores sociales que tenga la población para considerar que un gobierno es legítimo. Acá dice que un autor, que es Garzón Valdés, dice que un gobierno va a ser legítimo cuando respete los derechos humanos de su población, que es un tema que lo vemos en la segunda sección. Bueno, a ver, más allá de estos dos niveles, ¿para qué es importante la legitimidad? Que haya un consenso, que se entienda quién tiene la autoridad y que debe tener la autoridad de ese gobierno, porque no está demostrado que si no hay legitimidad, no alcanza simplemente con la amenaza de la fuerza. Y en segundo lugar, porque cuando ocurre esto de que se pierde la legitimidad, empiezan a existir un descontento popular que lo lleva a resistencias, a rebeliones, a revoluciones, y bueno, ya lo han visto en toda la historia del tomo 1. Es muy importante la legitimidad para que esta organización, que es el Estado, pueda cumplir y pueda efectivizar su plan, que es el derecho, para que se pueda cumplir con las normas jurídicas que están diseñadas para articular esas relaciones sociales. Es importante que un gobierno tenga legitimidad y eso va a permitir llevarnos a lo que estábamos hablando, que era la unidad de acción. Bueno, ahí está. Bueno, lo otro es que el poder del Estado, ya les... Sí. Sí, es que justamente fue un gobierno que tuvo legitimidad. Sí, por supuesto, o sea, lo legítimo tiene, tiene relación con las cuestiones éticas, pero tranquilamente lo ético, digamos, depende del valor social que tengas. Y si en ese momento la población que le daba la legitimidad genéricamente incluía tanto la legitimación como lo legítimo, también era un gobierno que tenía legitimidad y por eso pudo instaurarse, digamos. El fin de eso tuvo mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No sé si respondí, pero sí, tenía legitimidad. No es que la diferencia era que no era legítimo, muchos lo consideraban que sí. El tema es que tanto la legitimación como lo legítimo no lo podemos ver en términos absolutos de que, bueno, toda la población lo entiende que tiene el poder, que debe tenerlo, pero no le parece que es justo. No, en realidad hay gente que lo va a considerar más legítimo, otros menos, hay gente que le va a dar más legitimación y otra no, hay gente que va a creer que esa persona que ese gobierno tiene la autoridad pero que no debe tenerlo, ¿sí? O que ese gobierno directamente no tiene la autoridad, ¿sí? O sea, son elementos que hacen a que pueda tener más poder o no un gobierno, pero no siempre se dan claramente, por eso se dan los descontentos populares. Y que claramente
es la importancia que dice ahí de que no alcanzó solo con la amenaza de la fuerza, digamos, ¿no? Pero ahí sí puede ser pensado que en algún momento dejó de ser legítimo. Bueno, eso. Entonces el poder del gobierno, que está dentro del poder del Estado, por eso es diferente, es coyuntural y es sujeto a revisión. En cambio, el poder del Estado no. El poder del Estado es el efecto de la combinación de sus elementos, la capacidad de actuar como una unidad. En cambio, el poder de gobierno es coyuntural. ¿Sí? A veces puede tenerlo, puede no tenerlo, está sujeto a las instituciones de la democracia participativa que lo va a controlar y le va a poner límites. Bueno, vamos a lo que es el último elemento, que es el derecho. El derecho, hablado como derecho positivo, es el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para organizar la actuación de la sociedad. Lo pueden sacar de la misma definición de Heller del Estado. Digamos, que mediante el ordenamiento jurídico articulan las relaciones sociales. Es decir, el derecho es esas normas que son creadas por el Estado y que van a organizar la actuación de la sociedad. Ve, acá repite de nuevo el libro esto de que el Estado tiene el monopolio legal de la fuerza, ya vimos que eso es lo que lo diferencia de otras organizaciones y lo hace para orientar las conductas sociales hacia una unidad. Y tiene dos dimensiones, que son las dimensiones de derecho público y de derecho privado. La dimensión del derecho público tiene que ver con aquellas normas que establecen las competencias y facultades de los órganos estatales y de los cargos estatales, ¿sí? En cambio, el derecho privado ya son las normas jurídicas que le dan un marco a la actuación autónoma de los individuos que satisfacen sus intereses privados. Es decir, a través del derecho privado el Estado nos va a permitir, por supuesto, hacer lo que nosotros queramos, siempre que no hagamos algo que esté prohibido o que no dañe a un otro, pero nos va a establecer que esa actividad autónoma tiene un marco. Y entonces nos va a decir qué tipo de intereses le importan más que otros, qué consecuencias van a tener ciertas transacciones que hagamos, en qué condiciones vamos a poder ejercer ciertos derechos o hacer ciertas transacciones y negociaciones. Eso es el derecho privado, lo van a ver ustedes en lo que es el derecho de familia, lo que son derechos y obligaciones, digamos, en todo lo que son las propiedades de los bienes. Bueno, lo van a ver más adelante, pero eso es el derecho privado. Lo importante es que se entienda la diferencia. Otro tema muy importante es que el derecho es modificable. Y esto genera mucha inseguridad jurídica, porque lo que hoy es legal, mañana no lo es. Puede no serlo. Entonces, la manera en que tenemos en nuestro sistema de pelear contra esa inseguridad jurídica es que existan normas constitucionales. Es decir, las normas constitucionales tienen estos principios legales sustantivos que permiten que sean la norma suprema y que cualquier norma que sea de rango inferior va a carecer de validez y contradice lo que dice esta norma constitucional, y eso es lo que nos va a otorgar mayor seguridad jurídica. Sabemos que las normas pueden ir cambiando, pero hay principios sustanciales que están en la Constitución, que ya lo habrán visto, pero son muy difíciles de modificar una Constitución. Bueno, después las otras cosas que vemos es hablar de derecho y la relación que tiene con los ciudadanos. Bueno, ¿qué relación tiene el derecho con los ciudadanos? Bueno, están sujetos a él, están sometidos al derecho. Por supuesto, además tienen derechos tanto en la esfera pública como privada, y los órganos estatales no pueden atentar contra esos derechos. Entonces, los límites al poder del Estado lo establecen las garantías de derechos ante los abusos de poder. Por otra parte, ¿cuál es el vínculo del derecho con la sociedad? Y bueno, el derecho, si articula las relaciones sociales, es un instrumento de control. El derecho es la herramienta que tiene el Estado para poner un orden entre los diferentes intereses que existen en la sociedad. Ahora, si ese orden es justo o no, es también algo que vamos a poder discutir. Hay autores que consideran que va a ser justo siempre y cuando ese orden que se imponga sea en pos del bien común. Después, otra cosa que vemos es el derecho y la vinculación con los valores. Esto es bastante importante porque si nos ponemos a pensar, el derecho vehiculiza los valores. ¿Por qué? Porque muchas veces los refleja. O sea, la sociedad tiene ciertos valores y los derechos lo único que hace es reproducirlos y hacerlos norma. Los refleja. Otras veces el derecho crea ciertos valores, ¿sí? A través de una norma termina... bueno, como la norma lo dice, nosotros entendemos que eso es un valor que es correcto.
y al mismo tiempo transforma las normas, los valores, ¿no? Lo importante lo importante es que ustedes entiendan que cuanta más coincidencia entre los valores que tiene la sociedad y lo que dicen las normas jurídicas, cuanta más coincidencia va a haber más cumplimiento espontáneo y por ende, entonces vamos a tener más legitimidad, ¿sí? Y por ende vamos a tener más efectividad de unidad de acción y vamos a tener más efectividad del plan del Estado, que es el derecho. Ahora, el derecho está íntimamente vinculado con lo que es la soberanía. ¿Por qué? La soberanía es un elemento que está vinculado con el derecho. Es lo que ya vimos que diferencia al Estado de las otras organizaciones. La soberanía está ahí definido como el poder de ordenación territorial supremo exclusivo. La soberanía tiene que ver con esto de que el Estado pueda dictar, pueda crear normas que son obligatorias para todos y que es el único que lo puede hacer, exclusivamente y de manera suprema. Eso es la soberanía. Entonces tiene mucho que ver con la autodeterminación y con la autonomía del Estado, tanto en su esfera interna como en su esfera externa, digamos. Soy soberano como Estado cuando le impongo el derecho a mis habitantes, a mi población, y cuando puedo resolver los conflictos que surgen de mi población. Al mismo tiempo, también soy autónomo, me autodetermino y soy soberano en los espacios internacionales como Estado. Cuando mis pares me reconocen como un igual, cuando los otros Estados me reconocen como un igual. O sea, de manera interna, la soberanía interna es como que ningún individuo ni ningún grupo puede tener más poder que el Estado. Y externamente es que ningún Estado puede imponerme su derecho, ni sus condiciones, ni avasallar. Y todo esto suena medio raro porque creo que todos podemos pensar en situaciones en donde hay otros estados u otros organismos internacionales que, por supuesto, que condicionan al Estado. Y esto es lo que hoy se habla mucho de la crisis del concepto tradicional de soberanía, ¿no? De hecho, en este aspecto de la soberanía externa hemos tenido muchos problemas con países limítrofes acerca de la conquista de nuestros territorios o de nuestros recursos y que se han resuelto, como ya saben, o mediante negociaciones o mediante guerras y la fuerza. Bueno, ligado a la soberanía, ya me adelanto un poco porque se adelanta el libro en decir que es la soberanía popular. La soberanía popular viene de un Estado democrático. Nosotros ahora estamos hablando solo de lo que es un Estado. Ya el modelo de Estado o el tipo de Estado es algo que vamos a ver más adelante cuando vemos en el último punto de democracia. Pero bueno, en un Estado democrático lo importante es que la soberanía está en el pueblo, es decir, este poder de ordenación territorial supremo y exclusivo lo tiene el pueblo, nada más que le reconoce el derecho al gobierno de ejercerlo y lo controla a través de los mecanismos democráticos. Bueno, llegamos finalmente a la Constitución Argentina, que como ya les dije es esta ley suprema, y es justamente la Constitución Argentina este plan de organización que tiene el Estado, es el plan integral de organización que va a tener los objetivos de la organización, cuando digo organización me refiero al Estado, va a tener los objetivos y va a tener sus valores para poder organizar esta vida de sociedad. Todas las leyes entonces se subordinan a la Constitución Nacional de la Argentina. ¿Qué hace la Constitución? Enuncia derechos de los habitantes, y eso lo vamos a ver en la parte dogmática, establece las formas de organización del gobierno, eso lo vamos a ver en la parte orgánica, es lo que le da la identidad a la nación, digamos. La Constitución es lo que va a diferenciar a una nación de otra, porque ahí es donde va a tener la voluntad política. Bueno, entonces en la estructura, supongo que todos los que han tenido en secundario formación ciudadana saben cómo es la Constitución, tiene su preámbulo, donde tiene los principios y los objetivos, los valores fundamentales, recordemos que son los de 1853, pese a que la Constitución fue modificada la última vez en el 94, tiene los objetivos y valores de 1853, que son paz, justicia, solidaridad y libertad. La parte dogmática son la declaración de los derechos y garantías de los ciudadanos, son los enunciados, y la parte orgánica es la organización del gobierno como órgano del Estado. Después vemos que en cuanto a las autoridades
que establece la Constitución, nuestra forma de gobierno, ya en el artículo 1 nos dice que es representativa y republicana. Representativa tiene que ver con que somos parte de un Estado democrático y que entonces el poder es del pueblo, la soberanía es del pueblo y no es del gobernante. Eso es representativo. Los gobernantes nos representan, nosotros tenemos el poder. Sonó como... bueno, y republicana viene de res pública, que es cosa común, y significa que lo que hace el gobierno le pertenece a todos sus miembros, y también nos da esta separación de los órganos de poder y a su vez los mecanismos de control que tienen entre sí. Estos poderes, como ya saben y ya lo deben haber visto varias veces, es el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo ejerce la función legislativa. No es lo mismo, digamos, decir poder legislativo que función legislativa, y ahora les voy a explicar por qué. El poder legislativo es el órgano, ¿no? La función legislativa es la de establecer las normas generales y abstractas que nos van a organizar la sociedad, que van a establecer los derechos y obligaciones. El poder ejecutivo, ahí van a ver, ejerce funciones tanto ejecutivas o administrativas y funciones legislativas. Nos damos cuenta que el poder ejecutivo tiene la capacidad... Sí. Y las normas abstractas son básicamente todas las que están en la Constitución. O sea, todo lo que nosotros tenemos ahí, No, son lo mismo. Normas generales y abstractas son lo mismo. A ver, y tiene que ver con esto de que decimos que en la Constitución van a estar estas cuestiones, si se quiere decir, fundamentales, y que van a ser las supremas, y que después vamos a tener normas más particulares. Ahora pensar como, por ejemplo, no sé, lo que pasa es que ahora ya están, bueno, normas de jerarquía inferior, ¿no? El Código Civil y Comercial, por ejemplo, son normas particulares. ¿Sí? El Código Penal son normas particulares, las normas generales son las que están en la Constitución. Siempre, bueno, no, eso, no quiero mandar por eso. Decía entonces que el Poder Ejecutivo vimos que tiene funciones administrativas y también legislativas. Legislativas la vemos muchas veces cuando dictan los DNU, los decretos de necesidad y urgencia. Eso es una norma que es aplicado para todos y es una función legislativa que está habilitada por la Constitución o ciertas condiciones. Pero principalmente ejerce la función administrativa, ya saben que es facilitar, organizar, mejor distribuir los recursos del Estado. Ahora, ¿para qué? Para cumplir con los fines que tiene el Estado y que los establece en su Constitución en el preámbulo. Y después el Poder Judicial, que ejerce la función jurisdiccional, que tiene que ver con hacer cumplir las normas. Frente a faltas de cumplimiento o frente a conflictos acerca de la aplicación de un derecho. Bueno, ya saben que la división de los poderes es para evitar la concentración del poder y evitar el ejercicio abusivo del poder de cualquiera de estos órganos. Bueno, después pasamos al proceso histórico en la formación del Estado en Europa, de la formación del Estado en Europa. Acá lo que hay que pensar es que el Estado, como lo vimos recién, que es como una organización política social unitaria, es un producto de la cultura occidental que recién aparece en Europa después, cuando se hace el traspaso de la Edad Media al Renacimiento, con la llegada de la modernidad. Porque antes del Renacimiento, las relaciones de poder, si bien existían relaciones entre gobernados y gobernantes, antes las relaciones no eran unitarias como las conocemos hoy. ¿Sí? No era como hoy lo vemos. Eso ha llevado todo un proceso, o sea, para llegar al Renacimiento, de la Edad Media al Renacimiento y la concepción del Estado, ha tenido que haber un proceso histórico, político y económico que ha transformado la forma en que se organiza la vida de los grupos humanos. Entonces, básicamente, para diferenciar tenemos la Edad Media, ¿sí? Y el Renacimiento por el otro lado, como el paso a la modernidad. En la Edad Media teníamos poliarquías. ¿Qué significa eso? Ciudades, pueblos con cierta autonomía que tenían su propia forma de organizarse, su propio derecho, sus propias normas. No existía un derecho unitario.
entonces había dispersión jurídica. El sistema que se manejaba allá por la Edad Media era el sistema feudal, digamos lo que era el feudalismo, no sé si todos lo saben, pero resumiéndolo era el señor, estaba el señor feudal, quien era propietario de las tierras, y estaban los vasallos, quienes trabajaban la tierra a cambio de tener un lugar de vivienda y de alimento, y a cambio ellos le trabajaban la tierra y les eran leales. Ese era el sistema feudalismo. Pero estos señores feudales permitían que el poder no esté diseminado y que el emperador o los reyes de esas épocas no pudieran controlar a todas esas múltiples poliarquías y ciudades. Entonces, lo que viene a pasar en el Renacimiento, y que de esto es lo que nos habla Heller, nos establece 3 elementos que hay en el Renacimiento, que es lo que nos va a dar la conformación del Estado. Que hayan unidades de poder continuas, organizadas, y un ejército permanente, ¿no? Eso es como primer elemento. Unidades de poder continuas y organizadas con un ejército permanente, ¿sí? Esto les va a permitir tener mayor unidad. Además, antes no existía la burocracia en el sentido de funcionarios del Estado o de la organización que tengan ciertas facultades. Entonces, otro elemento clave para Heller, para que haya Estado, es la unidad jerárquica de funcionarios, una única jerarquía de funcionarios. Lo tercero es que haya un orden jurídico unitario. Esto de que hablamos de la dispersión jurídica y que muchas veces reinaba lo que era el derecho del más fuerte. En este caso, ahora tendríamos un ordenamiento jurídico unitario. Estos 3 elementos son la concentración de los instrumentos del mando y es lo que nos da el monismo de poder. ¿Estoy muy lenta? No, está bien. Bueno, y después... No te ayudo con la diapositiva. No, está bien. ¿Segura? Sí. Sí, no, sigo ahí, estamos bien. Esto es lo que nos da el monismo de poder. Después tenemos a Weber que años después, cuando de hecho ya años después, estamos hablando después de la Revolución Francesa, nos incorpora que nos dice que para que haya un Estado también es necesaria una economía capitalista. Para hablar de economía capitalista tenemos que hablar de muchas cosas, pero básicamente hace referencia a una etapa posterior, digamos que es post-Revolución Francesa, donde el monarca se reúne con la nueva clase social que viene a ser la burguesía, con nuevos valores, y instauran este tipo de economía y en función de eso Weber incorpora que eso es lo necesario para el Estado tal y cual lo conocemos hoy. Pero pensemos que en realidad ya los Estados-nación existían desde antes. Bueno, otra cosa que hay que hablar es que el primer derecho así unitario, como lo conocemos, el primer derecho unitario, así como lo conocemos, fue el derecho romano. O sea, frente a la dispersión jurídica, frente a la inseguridad jurídica, frente a la falta de códigos jurídicos como los que hoy tenemos, que antes no habían, aparece de la mano de la burocracia justiniana, quien el emperador de Roma, Justiniano I, fue el primer redactor de un código civil como lo conocemos hoy, que articula las relaciones sociales, o sea, que nos establece el marco de nuestra autonomía. Entonces, este fue el primer derecho que se empezó a aplicar y que además empezaron a haber funcionarios del Estado, si se quiere, profesionalizados en el derecho romano. Y esto terminó claramente, un derecho así permite que exista un Estado porque da normas jurídicas que sean racionales y que por lo tanto sean previsibles. Ya no es más el derecho del más fuerte. Disculpe, sí. ¿El derecho justiniano no era el sistematizado usado en la Edad Moderna del derecho romano? Claro, sí. Bueno, entonces en ese momento claramente el derecho otorga lo que es la igualdad de todos los hombres ante la ley, pero nos tenemos que dar cuenta que yo lo puse acá en la diapositiva porque esto se ha dado en el primer tipo de Estado o de gobierno, que fue el Estado absolutista bajo el tipo de gobierno de la monarquía absoluta. Es decir, nosotros primero pasamos de la Edad Media para entender cuándo empieza a existir el Estado tal cual lo conocemos hoy.
Bueno, tenemos el Estado y el primer tipo de gobierno de Estado fue el Estado absolutista, que es el Estado que tiene un tipo de gobierno de la monarquía, caracterizado porque la soberanía o el poder estaba concentrado en una sola persona, que era el rey o era el monarca, que tenía un origen divino, que era Dios y que por lo tanto el rey o el monarca solo debía rendir cuentas ante Dios. Pero acá, para que lo clave, es porque el próximo modelo que va a venir es un modelo de Estado, si se quiere, de derecho, no si se quiere, sino de derecho, y va a ser el modelo de Estado democrático, porque se va a empezar a pensar que la soberanía la tiene que tener el pueblo y que no la puede tener el monarca, ¿sí? Entonces, lo clave en este Estado absolutista es que el Estado viene a ser el soberano. Otra cosa, bueno, porque no vamos a llegar. Y ahí pasamos al Estado de Derecho. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Bueno, lo que ya todos sabemos, propio de la Revolución Francesa. O sea, empezó a existir reacciones ante este poder absoluto del monarca, porque no tenían derechos, porque no tenían participación política ni representatividad, y se les había impuesto autoritariamente un modelo de sociedad. Entonces, empiezan a existir estos pensadores que empiezan a hablar acerca de problematizar el orden jurídico, el orden político preexistente, y empiezan a hablar de legitimidad del poder, de resistencia política, de consenso de individuos, y qué pasaba si la soberanía que estaba en el monarca pasaba al pueblo. Esto, que son las reacciones espontáneas contra la monarquía, el estallido de la Revolución Francesa, el reclamo por los derechos individuales, porque claro, éramos todos iguales, o sea, eran todos iguales, pero eran igualmente súbditos, sin ningún tipo de derecho político. Entonces esto es lo que le da origen al Estado de Derecho. Estado de Derecho que lo podemos ubicar en el siglo XVIII, siglo XIX. ¿Qué es lo que caracteriza a estos estados de derecho? Principalmente lo que caracteriza a los estados de derecho es el constitucionalismo. El constitucionalismo es un movimiento que propugnaba por establecer documentos escritos, como el que ya vimos, que es nuestra propia Constitución, que lo que hace es sujetar el Estado a la ley. Y eso es lo más importante. Frente a un poder absoluto, el Estado de Derecho viene a decir, bueno, no, el derecho va a limitar el poder del Estado. Y no solo vamos a limitar el poder del Estado, sino que vamos a crear derechos individuales. Por eso, lo más reconocido del constitucionalismo es la división de poderes y los derechos individuales, ¿sí? Y las garantías para ejercer esos derechos. Bueno, así empieza este proceso de constitucionalización, y si se quiere es el puntapié del Estado de Derecho para empezar a hablar de la constitución de la democracia. Pero no podemos hablar de democracia hasta tanto no tengamos voto universal. Bueno, como les digo, la Revolución Francesa fue la que partió lo que era el Estado absoluto al Estado de Derecho. Fue en 1789 con la Declaración del Hombre, de los Derechos y del Ciudadano. Pero bueno, lo que caracteriza a el constitucionalismo, porque no quiero que todavía hablemos de Estado de Derecho liberal, ya lo voy a decir, pero constitucionalismo es que en la mayoría de las constituciones se establecían estos 7 puntos. Primero, primacía de la ley, quiere decir que toda la actividad estatal iba a estar sujeta a la ley. Todas las constituciones además establecían un sistema jerárquico de normas, ya lo vieron, que la constitución iba a ser más importante, que las otras iban a tener menor jerarquía. Tercero, todas las constituciones establecieron la legalidad de la administración, quiere decir que todo acto de la administración debe sustentarse en la ley, todo acto de la administración pública. 4, separación de poderes, ya lo vieron. 5, personalidad jurídica del Estado. ¿Eso qué significa? Ustedes van a ver, o no sé si ya lo vieron, pero lo que en derecho vamos a ver la diferencia entre personas físicas y personas jurídicas. Las personas jurídicas vemos que son una especie de ficción, pero que pueden contraer derechos, contraer obligaciones y tener derechos, ejercer derecho y contraer obligaciones. Entonces, que las constituciones empiecen a reconocer la personalidad jurídica del Estado implica que pueden tener obligaciones para con los ciudadanos, que pueden entablar relaciones jurídicas con los ciudadanos. Sexto, derechos fundamentales van a incorporar en las constituciones y por supuesto un control de constitucionalidad para establecer cuándo una norma
contraría o no a la Constitución. Y ahí sí pasamos a hablar del Estado de Derecho liberal. Vamos a ver Estado de Derecho liberal y Estado de Derecho de bienestar o social. ¿Qué quiere decir? Pasamos del Estado absolutista al Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho liberal es una modalidad dentro del Estado de Derecho, pero no se, digamos, no se limita a eso, ¿sí? No se resume en eso el Estado, no se agota, era la palabra que quería utilizar, no se agota el Estado de Derecho. ¿Sí? Una pregunta, ¿el constitucionalismo entonces es del Estado de Derecho? Sí. No es del liberal. No, pero ahora voy a hacer esta aclaración. La modalidad del Estado de Derecho liberal es la primera. Después viene la de bienestar. Entonces, si hablamos de un Estado de Derecho, es propio que tenga un constitucionalismo. Claramente surge con un modelo liberal. Sí, por supuesto. Pero lo que quiero decir es diferenciar, que entiendan Estado de Derecho de Estado absolutista y después ver las particularidades de esas modalidades. Por supuesto que el modelo de derecho liberal, esta modalidad de Estado, era restringir el poder del Estado al máximo, porque estábamos frente a un Estado que era absolutista, frente a un poder absoluto. Entonces se buscó reducir el poder del Estado al máximo, una corriente de pensamiento que estaba en contra del poder absoluto y de sus pretensiones divinas. Entonces se empezaban a impulsar valores como eran la tolerancia, el respeto a la vida privada, el respeto a la propiedad privada, mercados competitivos. ¿Por qué? Porque en realidad los valores que se empezaron a proponer en ese modelo de Estado se ajustaban a las necesidades de la clase social dominante de esa época, que era la burguesía. O sea, cuando rompemos con el Estado absolutista, justamente quien necesita romper contra ello es la clase resurgente, o sea, que estaba surgiendo en ese momento, que era la burguesía. Eran los que compraban y vendían y necesitaban un modelo de Estado que les permitiera, digamos, poder acumular su capital, y que no lo podían hacer con un Estado absolutista, en donde ellos eran súbditos. Por eso se establecían que existían derechos naturales que por el simple hecho de ser hombres los tenían, que eran la libertad, la vida, pero también que la propiedad privada era un derecho natural, y que de ellos se derivaban otros derechos como la libertad de contratación, de asociación, la participación política. Era muy importante que la burguesía pudiese participar políticamente. Bueno, de todas formas el libro aclara que no podemos hablar de democracia hasta que no haya participación del pueblo mediante el voto, ¿no? Y que esto recién pasa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya ahí nos vamos a pasar a lo que es el Estado de Derecho de bienestar social. Esto, de nuevo, contexto de surgimiento. ¿Qué es lo que ocurrió? El colapso del modelo del Estado liberal. Siempre vamos a ver que se van a ir cambiando los modelos de Estado, que nunca se van a dar en todos los países y regiones de manera absoluta, ¿no? Pero en general, y esto estamos hablando en Europa, siempre frente al colapso de un sistema se instaura otro. Entonces, colapsó el sistema liberal, ¿por qué? Porque había estado la Primera Guerra Mundial, porque había estado la crisis de 1929, ya lo vieron, porque que empieza a surgir. Recuerden que a la par de lo que es la revolución, de lo que es este Estado de Derecho liberal y de lo que es la Revolución Francesa, nos viene la Revolución Industrial, estos increíbles procesos de producción, en donde claramente la burguesía era la que se veía más beneficiada, porque era la clase social que era poseedora de los medios de producción, ¿no? Entonces lo único que podía hacer era acumular capital, pero empieza a existir esta otra clase que es quien trabajaba y quien solo podía poner a disposición su fuerza de trabajo, lo que Marx después va a llamar proletariado. Pero bueno, más allá de no entrar en eso, pero sí entender que lo que hace colapsar ese modelo de Estado liberal es justamente que el modelo burgués, este libre juego de mercado, generó desigualdades económicas e inequitativas de distribuciones de la riqueza, ¿no? Entonces todo eso lo hizo colapsar y pasar a la transición del Estado de Derecho de bienestar o social. Y por supuesto también fueron otras corrientes de pensamiento democráticas que buscaban transformarlo, como el marxismo, la socialdemocracia, el socialcristianismo e incluso los totalitarismos como el fascismo y el nazismo. Que estamos en esta época, estamos en un contexto de surgimiento en 1930. ¿Cuáles son las características del estado de bienestar?
Lo principal, lo que todos ya deben saber, es un Estado interventor. Mientras en el Estado liberal había un Estado mínimo, ¿sí? que no debía interferir mucho ni en la vida privada ni en la vida económica de los individuos, y por eso era un libre juego de oferta y demanda, en el Estado de Derecho y Bienestar, el Estado es interventor fuertemente en lo económico, social y jurídico para justamente paliar contra las desigualdades en las distribuciones de las riquezas, ¿no? Entonces, por eso se caracteriza porque también el movimiento que se llamó constitucionalismo social. ¿Qué es el constitucionalismo social? Incorporar a las constituciones que ya existían los derechos de los trabajadores, ¿sí? Claramente son consecuencias de todas estas luchas obreras que ustedes ya han visto en la historia de todo el siglo XIX y siglo XX. Ahora, acá el libro dice que hay un autor que se llama Picot, de 1990, que lo que dice es que ¿qué hizo el Estado de Bienestar? El Estado de Bienestar mediante el poder político. ¿Qué es el poder político? Es el poder legislativo y ejecutivo, son los únicos dos poderes que son elegidos democráticamente. Entonces dice que a través de su poder legislativo, su poder político, con los medios legislativos y administrativos, modificó el juego de las fuerzas de mercado en tres aspectos, de tres formas. ¿Cómo modificó eso que antes era libre en el mercado? En general, ¿no? Cada estado hizo cosas diferentes. En principio es, uno, garantizar a todas las familias una renta mínima. Dos, reducir la inseguridad social. Sí, está ahí. Dos, reducir la inseguridad social. Tres, reducir la inseguridad social tiene que ver con prestaciones que el Estado empiece a cubrir contingencias como la enfermedad, como la vejez, como el desempleo. Y empezó a dar mejores servicios el Estado, que los servicios empiecen a ser públicos. Básicamente lo que tienen que entender acá es que hay una obligación del Estado de asegurar posibilidades de existencia a los humanos, las posibilidades de existencia que no pueden garantizarse por sí mismos, ¿sí? Asegurar las condiciones básicas de existencia cuando no pueden garantizárselas por sí mismos. Bueno, este modelo también entró en crisis en Europa, puntualmente en la década del 70, hubo una crisis generalizada, porque la razón era porque ya el Estado no empezó a perder la posibilidad de dar tantas prestaciones. Y las consecuencias o opciones políticas, ahora voy a tomar agua, fueron, en algunos casos, como en el de Inglaterra o Estados Unidos, una salida neoliberalista, que el libro no nos enseña qué es. En Inglaterra con Margaret Thatcher, en Estados Unidos con Ronald Reagan. Y en otros casos, como en el de Austria, Suecia o Finlandia, se adoptó, como para salir de esa crisis, el modelo socialdemócrata, que implicaba profundizar el modelo del estado de bienestar con ciertas reformas. Bueno, pero ¿qué pasa? En América Latina no podemos decir que estos procesos se replicaron de la misma forma, digamos. Porque de por sí en América Latina nuestra historia es diferente en cuanto a la constitución del Estado, es diferente. Entonces, el modelo de estado de bienestar, digamos, en lo que fue Latinoamérica fue replicado de otra forma, como el modelo nacional popular, y que tuvo una crisis en los 90, generalizada en América Latina, y que en general se salió también con salidas neoliberales. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias que tenemos acá en Latinoamérica? Bueno, en principio, el origen de nuestra población, la inexistencia de monarquías y burguesía, y que las primeras instituciones de gobierno eran extranjeras, eran foráneas, digamos, no eran propias. Las instituciones que nos organizaban hasta que nos independizamos no eran propias. Entonces, lo que habla el libro acá es de entender lo que es la mirada eurocentrista. ¿Qué es la mirada eurocentrista? Significa analizar un proceso de acuerdo a los cánones de los países desarrollados, ¿sí? Básicamente es mirar nuestro país bajo la mirada de un proceso europeo. Entonces, acá el libro les distingue que hay que tener en cuenta que primero nuestro estado como condición de periferia, ¿no? No es un estado, no es un país central, o los de Latinoamérica no son países centrales. Y además la característica colonial de nuestra emergencia. Nosotros nos independizamos, entonces no podemos olvidar, para poder entender cómo se formó el Estado en Latinoamérica, el acontecimiento, digamos, de
violento, si queremos reconocerlo, de instauración, de dominación, de aculturación que ha sufrido este territorio. Entonces, esta mirada eurocentrista acá en Latinoamérica fue adoptada por los grupos dominantes. Se intentó imponer ese modelo europeo a relaciones que no eran, a relaciones sociales que no eran como las de Europa. Nuestras relaciones sociales eran coloniales, es decir, teníamos conflictos de dominación y resistencia. Entonces el libro dice que esto nos impedía pensar desde la propia y diferente identidad. Después lo vemos a Oslak, que Oslak es un poco más difícil de entender, pero lo que él decía, primero es, lo que es importante del libro es que dijo cómo se conformó, qué capacidades tuvo que tener el Estado argentino para conformarse como Estado. Primero tuvo que institucionalizar la autoridad, es decir, tuvo que establecer que la autoridad sea legal, que sea lo que vimos antes, que sea establecida por un derecho preexistente, que la Constitución le otorgue autoridad. Segundo, tuvo que diversificar el control. ¿Cómo es esto? Tuvo que crear instituciones públicas profesionalizadas que controlen sus propias actividades para que puedan tener legitimidad a la hora de extraer los recursos. ¿Qué tiene que ver con la Administración Pública General del Estado? Si pensamos en ejemplos como la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, o si pensamos en la aduana, las Fuerzas Armadas. Bueno. Tercero, tuvo que internalizar una identidad colectiva. Esto es lo que se llama mecanismo ideológico de control. Es decir, que todos tengamos, o sea, se tuvieron que instaurar símbolos de pertenencia, ¿sí? De sentidos de pertenencia. Bueno, que genere esta identidad colectiva, podemos pensar en la bandera, en la escarapela, etc. Y exteriorizar nuestro poder, que tiene que ver con lo que venimos hablando siempre, de ser soberanos para el exterior, de ser una unidad soberana para el exterior. O sea, que implica, yo como Estado voy y celebro tratados, pactos internacionales, etc. Y una de las cosas que dice Oslak cuando menciona el plano material y el plano ideal, ¿a qué se refiere? Que Oslak nos viene a problematizar la idea del Estado como una unidad. Porque Oslak dice, bueno, a ver, pero no es que somos tan unidos, porque en realidad la nación como la conocemos, se construye a partir de una economía de mercado. Entonces, en el plano material, la nación es igual a relaciones sociales capitalistas, relaciones sociales que se dan en el marco de la lucha de intereses capitalistas. Y en el plano ideal, sí podemos hablar de símbolos y valores y de sentido de pertenencia. ¿Sí? Básicamente a eso se refiere. Bueno, y así llegamos al último punto. Estoy atrasadísima. Al último punto, que es la democracia. La democracia tiene varios sentidos. En principio, lo que nos importa es entenderlo como una forma de gobierno, ya lo hablamos. ¿Qué significa la democracia? Que el gobierno es del pueblo, que el poder es del pueblo, que la soberanía es del pueblo. Demos es pueblo, kratos es autoridad, de ahí viene la palabra en latín. La idea viene desde Grecia. Pero lo que dice el autor y que me parece interesante es decir, bueno, a ver, la democracia no solo es una forma de gobierno, sino que también es un modo de convivencia dentro de un grupo, es un modo de convivir dentro de un grupo, que importan actitudes y comportamientos adecuados en esa convivencia, como el diálogo, el debate, la deliberación, tolerancia, libertad, igualdad, consenso, están todos escritos. Valores de la democracia. Pero bueno, ahí nos plantea dos problemas. ¿Qué o quiénes son el pueblo? ¿Y qué significa que ellos gobiernen? ¿No? Entonces, si nos pensamos qué o quiénes es el pueblo para ver qué o quiénes tienen autoridad, pensamos en que en Grecia existía una democracia, pero era una democracia restringida. ¿Qué quiere decir eso? Que solo podían participar como gobierno y como autoridades los varones, los adultos, los libres y los de Atenas, los atenienses. Entonces se excluía a las mujeres, a los extranjeros y a los esclavos. Justamente la Revolución Francesa lo que viene a hacer es también a tratar de extender frente a este poder absoluto, a ampliar esa ciudadanía, a generar derechos políticos para poder participar en el gobierno y ampliar la cantidad de personas que vamos a llamar pueblo y que vamos a votar. Pero bueno,
No fue después de las luchas obreras del siglo XIX que pasamos del voto censitario, que significaba que votaban solo los contribuyentes y los contribuyentes del dispositivo, digamos los que pagaban impuestos, y los propietarios, solo ellos podían elegir y ser elegidos, y se pasó al voto universal. Esa fue la gran conquista y extensión de la democracia. Y después pasamos... ¡Ay! Ahí está. Y después pasamos a Bobbio, que Bobbio nos va a hablar de definición de democracia. Y acá hay que diferenciar dos tipos de definiciones, una formal y la otra sustancial. La definición formal es la que dice que democracia es un método para determinar la voluntad de la mayoría, ¿sí? Esto no nos dice nada acerca del contenido de esas decisiones, ¿no? O sea, democracia es esto, es un método para determinar lo que quiere la mayoría. No nos dice cuál va a ser el contenido que va a ser instaurado a través de esa forma de gobierno o a través de ese método. En cambio, la definición sustancial ya tiene que ver con el contenido de esos derechos. Por eso es que hay, de la mano de esta definición sustancial, habla de régimen democrático. ¿Por qué? Porque régimen político es más amplio que hablar de forma de gobierno, ¿sí? Cuando hablamos de régimen político hablamos de ciertos patrones o reglas que pueden ser formales o informales, pero que determinan las modalidades reales de acceso y de ejercicio en el poder político. Les pongo entonces un ejemplo, que podemos ser muchas organizaciones que somos democráticas y tenemos la misma forma de gobierno, pero nos vamos a diferenciar por el tipo de régimen político que tengamos, por el tipo de régimen democrático que tengamos, porque vamos a tener diferentes actores, vamos a tener diferentes modos de interpretar y de aplicar las leyes y las costumbres, vamos a tener diferentes derechos y obligaciones de los ciudadanos, entonces todo esto a eso se refiere. Bien, y ahora sí pasamos a la sección segunda, que es la que da Lucas Crisafulli, la otra es la doctora María Teresa Piña. Acá Crisafulli habla de derechos humanos y activismo junto con la introducción. No importa todos estos puntos, vamos al meollo. ¿Qué es lo que dice Crisafulli? Dice que el avance ético de una comunidad va a estar dado por evitar el sufrimiento de sus miembros. Y la contracara es que el retroceso ético de una comunidad se va a dar cuando se produzca sufrimiento en sus miembros, ya sea por acción, por omisión, ya sea deliberadamente o desinteresadamente. Y que en este juego que parece tan simple entre avance y retroceso ético, entre hacer sufrir y no hacer sufrir, está la tensión de los derechos humanos. Bien, ¿cuál es la fuente de los derechos humanos? ¿Cuál es la fuente de los derechos humanos? Bueno, lo que se dice generalmente es que, o lo tradicional, es que la fuente de los derechos humanos tiene que ver con la inherencia de la persona. Pensé, era una pregunta. Tiene que ver con la inherencia de la persona humana, o sea, por ser humano me corresponden derechos humanos. Entonces esto viene con fundamentos que van desde Dios hasta la naturaleza racional del hombre. Pero tiene que ver con con principios universales, ¿no? Y lo que dice Crisafulli que le parece interesante es decir que la fuente de los derechos humanos también podría ser la memoria de los pueblos de no repetir ese sufrimiento colectivo. Y acá Crisafulli nos hace pensar acerca de lo que es la compasión. Nosotros podemos sentir compasión por el dolor de un otro, pero Crisafulli dice, no Crisafulli, sino autores que cita, pero la compasión es un sentimiento inestable. Con compasión no generamos derechos humanos. Sino que para generar derechos, para crear derechos necesitamos acompañar a esa emoción inestable con acción. Y eso es el activismo. El activismo es esa acción organizada de forma colectiva para conquistar derechos. Bueno, él dice también, muy interesante, que dice, si hay algo que fue coetáneo, que significa que surgió al mismo tiempo que los derechos humanos, ha sido su violación. Digamos, porque él dice, tras el disfrute y el ejercicio de un derecho, siempre preexistió una falta de ese derecho y una lucha de conquista por ese derecho. Y que siempre
cuando hay falta de un derecho, el privilegio es unos pocos y que nos llama a la reflexión a pensar que el privilegio siempre se va a dar a pesar de un otro, mientras que el derecho siempre va a ser con un otro. Bien, ahí pasamos a la historia porque lo que dice Crisafulli es que también hay un montón de concepciones acerca de cuál es la noción de los derechos humanos, pero a él le gusta tomar la noción de lo inacabado, unfinished. ¿Qué significa eso? Que significa que los derechos humanos son una práctica sin fin. ¿Sí? Significa que es un proceso histórico que no termina, que hay idas y vueltas, no solo idas, digamos. Es de idas y vueltas el reconocimiento de derechos de los derechos humanos. Así podemos ver que lo que antes era legal, hoy es ilegal, digamos, la esclavitud era legal, hoy es ilegal y es violatoria de los derechos humanos. Así se ha transformado incluso el concepto de la justicia, ¿no? A veces las cosas que antes eran justas, hoy las consideramos injustas. Entonces, lo que es más loco es que lo que ha cambiado... Muy lenta. Que lo que ha cambiado en el tiempo ha sido el reconocimiento de la humanidad en las personas. No, lo que ha ido cambiando es a qué se entendió por personas. Entonces, acá viene de la idea de que lo que hay en común, lo que tienen todas las violaciones de los derechos humanos en común, es la falta de reconocimiento de un otro. Entonces, pensemos en estos grupos sociales postergados, bueno, en su momento en Europa podemos pensar en los negros, y el libro pone ejemplos de que hay autores de que consideraban que los negros eran inferiores a los europeos, pero superiores a los monos. Y que los indígenas, por ejemplo, tenían o no tenían alma, ¿no? Entonces, eso, digamos, habla de que justamente siempre que hay violación de los derechos humanos y en la historia de los derechos humanos, se ha tratado acerca de disminuirle la humanidad, porque si le disminuimos la humanidad a un otro, lo hacemos más pasible de castigos físicos, porque no sería humano. Entonces, siempre hay en la violación de los derechos humanos un discurso de jerarquía de las razas, una autoconciencia de superioridad. En la actualidad podemos reconocer que eso también sucede con las políticas de tolerancia cero, con lo que es el gatillo fácil, con lo que es la violencia machista. Acá dice Crisafulli, bueno, a ver, el machismo justamente o el patriarcado tiene que ver con considerar a la mujer como una cosa, digamos, como una cosificación, le quito un grado de humanidad y por eso el machismo puede, digamos, llevarse adelante con su vida, ¿no? Bueno, súper triste, pasemos. Generación de los derechos humanos. Acá vamos a hablar desde una perspectiva eurocentrista, ¿no? Una visión eurocentrista, porque la historiografía clásica divide los derechos. De hecho, Crisafulli nos da una clasificación, a ver si lo puse, una clasificación en base a lo que estableció un exdirector de la UNESCO, ¿no? Bueno, entonces, tenemos los de primera generación, que están más o menos por el siglo XVIII y siglo XIX, y tiene que ver con esto, con lo que vimos. La visión eurocentrista entiende que empiezan a existir los derechos humanos en primera generación con la Revolución Francesa y con la independencia de Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son estos derechos? Son los derechos, por un lado, civiles y los políticos. Civiles, derecho a la vida, libertad, propiedad, que son entendidos como anteriores al Estado, o sea, son naturales. Y el derecho a elegir y ser elegidos son, por supuesto, los políticos. ¿Qué es lo importante? Que estos derechos de primera generación implican para el Estado obligaciones negativas. Un no hacer, un no entrometerse en mi vida privada, un no entrometerse en mi propiedad. Y un permitir, y bueno, que tiene que ver con lo que veíamos del Estado de Derecho liberal, no restringir el Estado al mínimo, restringirlo al máximo y que sea un Estado mínimo. Bueno, después tenemos los derechos de segunda generación, que ya vienen del siglo XIX, siglo XX, fíjense que es coetáneo con las luchas obreras de esa época, y son los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué?
Lo característico acá es que, a diferencia de los de primera generación, implican obligaciones positivas al Estado. ¿Se acuerdan cuando recién decíamos, bueno, el Estado tiene que asegurar las condiciones básicas de existencia en un estado de bienestar? Bueno, es eso. El Estado entonces tiene obligaciones positivas, tiene que crear políticas públicas para garantizar esos derechos económicos, sociales y culturales. Y ahí está el constitucionalismo social, que ya lo habíamos visto, que era incorporar a la Constitución los derechos laborales. Los derechos de tercera generación, estos que son del 1900, década del 70 y el 80, el siglo XX por supuesto, tienen que ver con que acá los titulares de los derechos no es una persona, ¿sí? No es una persona, son titulares difusos, son derechos para un conjunto indeterminado de personas, porque la violación de estos derechos humanos genera violación a toda la comunidad, no a una persona en particular. El ejemplo de esto es el derecho a un medio ambiente sano, por ejemplo. Derechos de cuarta generación ya tienen que ver con los actuales, digamos fines del siglo XX, ya siglo XXI, donde estamos, que es los derechos humanos que vienen del acceso a las nuevas tecnologías, a este nuevo mundo cibernético, la libertad de expresión en las redes, libre distribución de la información, bueno, un montón. Me sorprendió el derecho al olvido en los motores de búsqueda, pero bueno, tiene que ver con nuevos derechos, pero también con otros derechos ya viejos que adquieren unas nuevas dimensiones. Ahora, lo curioso, y es lo que nos dice Zaffaroni, es que si nosotros pensamos en una visión no eurocentrista, si nosotros pensamos en una no eurocentrista, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, el derecho en países, perdón, en América Latina, digamos, ha sido diferente la cuestión de la generación de los derechos humanos, porque lo que hemos necesitado primero para poder hablar de derechos humanos ha sido la independencia, ¿no? Siempre vamos lo mismo, a recordar de cuál fue el proceso de constitución de nuestro Estado. Entonces, ponen el ejemplo de Haití y de su independencia, que era una colonia francesa, en donde, bueno, la paradoja de que ellos, bueno, hicieron su revolución y abolieron la esclavitud, pero antes de ello había estado la Revolución Francesa reconociendo, en teoría, derechos humanos, como la vida, la libertad, la propiedad, etc., pero eran derechos para quienes eran considerados personas. Los negros de Haití no eran considerados personas. Entonces, al final, esta Revolución Francesa perfeccionó los títulos de propiedad de sus blancos, pero no se los extendió a sus otras colonias. Bueno, eso. Bien, vamos al proceso de internacionalización de los derechos humanos, que tiene que ver cuando se llevaron al plano internacional estos derechos humanos, cuando fue con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída del nazismo. En ese momento, las naciones vencedoras se reúnen. En 1945 celebran la Carta de Naciones Unidas, mediante la cual se crea y nace la Organización de las Naciones Unidas, y que lo que buscan es establecer este organismo supraestatal, porque está encima de los estados, creado por estas potencias victoriosas para evitar cometer los horrores del nazismo. Lo curioso y lo importante es que fue la primera norma jurídica que le impuso obligaciones a los estados de respetar los derechos universales. Entonces el respeto de los derechos universales se tornó universal. En 1948 se creó, por parte también de los vencedores y de los aliados de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito Genocidio. Y acá lo que se buscó eran mecanismos internacionales que previeran, digamos, estas masacres. Y entonces ahí tuvieron que ponerse a definir qué era genocidio, y lo que dice ahí el libro es que terminaron ajustando ese término, o sea, la definición de genocidio, para que encajaran los crímenes del nazismo, cuando en realidad ciertas potencias, como por ejemplo Estados Unidos, también habían tenido crímenes propios que podríamos haber llamado genocidios. Pero bueno, para que en la definición de genocidio se excluyera eso, se quitó la palabra grupos políticos y quedó como matar o aniquilar a un grupo por temor o mediante temor. Bueno, derechos humanos en la Argentina. En la Argentina, pese a haber participado de las discusiones
internacionales de derechos humanos y pese a haber aprobado y celebrado tratados, declaraciones y pactos, la realidad es que en Argentina podemos hablar de discusión de derechos humanos después de la última dictadura cívico-militar, la de 1976. ¿Por qué? Porque antes habían ciertas luchas por los derechos laborales, de educación, había activismo, pero activismo en derechos humanos, como los conocemos hoy, surgió a partir de la Asociación de Familias de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas. Acá es donde aparecen las Madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Que son un conjunto de madres que ya se habían peregrinado en comisarías, en iglesias, en cárceles, y que decidieron un día ir a pedirle al presidente de ese momento, que era Videla, que preguntar por el paradero de sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, como estaban en ese momento en estado de sitio, les exigían que tenían que circular. Por eso es que las Madres de Plaza de Mayo circulaban en torno a la pirámide de la Plaza de Mayo. Tenían entonces para identificarse y reconocerse, y también para representar a sus hijos, pañuelos que estaban hechos con telas de pañales. Y hacían una ronda todos los jueves. Esto, que también después fue acompañado por las abuelas de Plaza de Mayo, que eran aquellas que también peleaban por el paradero de los hijos de sus hijos desaparecidos, fue un hito de los derechos humanos en nuestro país. ¿Por qué fue en nuestro país? Porque fue un símbolo de resistencia pacífica a la tiranía. Entonces fue un ejemplo histórico mundial. Fue una lucha no violenta bajo el discurso de los derechos humanos como forma de reclamo ante el Estado. Bueno, de todas formas, el libro después nos habla también de que gracias a muchas luchas, esto lo habla para tener en cuenta la cuestión de la dictadura y de cómo también la dictadura generó un retroceso de derechos que habían sido sociales y conquistados por partidos políticos radicales y peronistas. Derechos sociales como la gratuidad en la educación superior o como la salud pública, se necesita para hacer esas actividades dinero que tiene el Estado, que tiene que tener el Estado para poder administrarlo, y la forma de repartir esa renta. Con lo cual la dictadura modificó esa forma de repartir la renta con políticas neoliberales, con aperturas de mercado, que ha ido en detrimento de derechos sociales. Bueno, y acá, sí. ¿Querés preguntar si alguno tiene alguna duda? ¿Alguno tiene alguna duda? Ojalá que no. Ah, no, mentira. Pero así. Claro. ¿Sí? ¿Así tomo agua? Claro. ¿Ninguno tiene ninguna duda, nada, chicos? ¿Algo que quiere preguntarle a la doctora? ¿Nada? Bueno, seguimos. Vamos con el último punto. Vamos con conflicto de derechos. Esto, primero hay que entender que derecho en sentido subjetivo significa, ¿te acuerdan que lo vimos con el derecho positivo es el conjunto de normas de yo? Ahora, si lo vemos derecho en sentido subjetivo, significa que hacemos hincapié en el sujeto. ¿Bien? Entonces, ser sujeto de derecho. Entonces, los derechos son aquellas, en sentido subjetivo, facultades o prerrogativas que nos otorga el derecho positivo, que le dan al titular de ese derecho la posibilidad de reclamar su cumplimiento, ¿no? De exigir su cumplimiento. Ahora, para esto, para esto vamos a ver que el Estado es el obligado, o sea, frente a los derechos el Estado es el que tiene la obligación de garantizarlos. Frente a los derechos, nosotros los individuos somos los destinatarios. Entonces el Estado tiene tanto cargas y obligaciones positivas y negativas para cumplir con ellos. Pero vamos al conflicto. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto entre dos derechos o entre un derecho y un interés? Entonces acá habla y se divide de casos fáciles y casos difíciles. Un caso fácil es cuando existe un derecho y un interés, porque ahí ya no hay duda, ahí siempre prevalece el derecho. Porque el interés es abstracto, digamos, es un reclamo abstracto, como por ejemplo el bien común, la eficiencia económica, la seguridad. Entonces el ejemplo que pone es, frente a derechos individuales, nunca un interés que es abstracto, y esto lo dice tanto Dworkin como Gargarella, no puede afectarse un derecho individual. Entonces, el gran ejemplo es lo que sucede en la cárcel, digamos, muchas veces se vulneran derechos individuales de las personas privadas de su libertad bajo argumentos de intereses de la seguridad.
Y eso es lo que acá nos estarían diciendo que no puede pasar. No pueden haber medidas violatorias o vejatorias de la dignidad humana frente a un interés tan abstracto como la seguridad. Por eso ahí vemos que la seguridad encuentra sus límites, por ejemplo, frente a derechos como la salud o la educación, ¿no? Bueno, y un caso difícil. Un caso difícil es cuando hay dos derechos. Y dos derechos que son igualmente dignos y reconocidos, o sea, igualmente reconocidos y dignos de protección por el ordenamiento jurídico. Y ahí vamos al típico ejemplo de dos derechos que son constitucionales, como el derecho a la protesta y el derecho a la libre circulación. Acá lo que primero que voy a decirles es que lo mismo que dice Crisafulli ahí. Acá no hay una solución matemática a esto, sino que somos una ciencia jurídica y por lo tanto somos una ciencia social y van a haber diferentes opiniones. Entonces, vamos a ver, lo que dice el libro es plantear argumentos en contra del derecho a la protesta, a favor del derecho a la circulación y después el contraataque. ¿Sí? Se los voy a dar de esa forma. Entonces, quienes atentan contra el derecho de protesta dicen, bueno, a ver, ningún derecho es absoluto. Es verdad, ningún derecho es absoluto, digamos, todos los derechos, y eso es lo importante que ustedes ya lo vayan entendiendo, que ningún derecho es absoluto y que siempre puede verse limitado. Ahora, puede verse limitado siempre que las circunstancias sean razonables, que las circunstancias sean democráticas, que los medios utilizados sean para fines legítimos. Entonces, este argumento de, bueno, pero el derecho a la protesta no es absoluto y tiene sus límites, se lo puede usar, la contracara es que también se puede decir, bueno, el derecho a la libre circulación tampoco es absoluto. Punto número 2, otro argumento que se dice, bueno, a ver, muy bien con tu derecho a la protesta, pero tu derecho termina donde empieza el mío. Lo mismo se puede usar en sentido inverso, o sea, tu derecho a circular termina cuando empieza mi derecho a protestar, o mi derecho a protestar, o su derecho a protestar termina cuando empieza mi derecho a circular. Tercera, las formas, la manera. No se puede protestar de otra manera que no implique cortar una calle. La manera en que se debería llevar a cabo para no restringir la circulación. Y ahí lo que le contesta Crisafulli la contracara es que dice que, a ver, la esencia del derecho a la protesta implica que no les digan un cómo, porque el cómo lo tiene que establecer una autoridad y justamente el derecho a la protesta es un derecho a la libre expresión en contra de una autoridad. Bueno, entonces, otro argumento ya a favor del derecho a la protesta es que existen, además del derecho a la protesta, otras limitaciones al derecho a circular que no molestan tanto. Como por ejemplo lo que es cuando hay actividades culturales y deportivas. Un rally, una maratón, un recital, y ahí se restringe esa libertad de circulación. Por ejemplo, alguna situación de repavimentación. Están arreglando la calle, no puedo circular. Tercero, en la situación del peaje. En el peaje a mí me están cobrando plata para yo poder circular. Y todos estos motivos que permitimos, ¿sí? El derecho al peaje, una actividad cultural o que repavimenten una calle, no pueden considerarse más importantes que el derecho a protestar. Bueno, eso lo conforma quien escribe el libro, ¿no? Chicos, ustedes son libres de pensar lo que quieren. Bueno, Gargarella entonces dice que encontró una solución y dice, bueno, a ver, tenemos dos derechos que son igualmente reconocidos en la Constitución, pero hay una solución. Va a prevalecer aquel que se encuentre más cerca del nervio democrático de la Constitución. Es decir, que para él existe un derecho que es madre en la Constitución, un superderecho, que es la libertad de expresión, ¿sí? Y que de él se derivan otros derechos como es la libertad de prensa, como es la libertad de peticionar ante las autoridades y como es el derecho a la protesta. Y por eso el derecho a la protesta sería más importante que el derecho a la circulación, porque está más cerca del nervio democrático de la Constitución y de este derecho madre. Bueno, además, lo otro que vemos
claro, lo otro que vemos es el potencial que tiene el derecho de protesta como creador de otros derechos, que no lo tiene el de la libre circulación. Porque el derecho de protesta uno lo está estableciendo como un medio para lograr conquistar o conseguir otros derechos, mientras que el derecho a la libre circulación es un fin en sí mismo. Quiero circular. Bueno, ¿qué? Y bueno, entonces, bueno, eso. ¿Qué más? ¿Dudas, chicos? Sí. Bueno, perdón. ¿Se tiene dudas? No, porque alguien había dicho algo. Ah, eso. Me parece que fue sonido un celular. Ah, fue el sonido. Bueno, nada, la conclusión ahí que llega de nuevo es que militar por los derechos humanos es construir una sociedad donde todos importemos, ¿no? Esto es lo que nos va a permitir que entre nosotros se hacen relaciones simétricas, ¿no? Que haya un verdadero diálogo de dignidades donde todos importemos. Y para eso es importante que haya un reconocimiento de un otro. Solo vamos a poder reconocer un otro cuando le reconozcamos su dignidad, ¿sí? Y para tener dignidad tenemos que tener condiciones para ejercer nuestros derechos. Bien, y ahora sí pasamos a la última sección, que es la de la ciudadanía. Bien, la sección de la ciudadanía. Lo primero que nos va a decir en esta parte es que lo que le da estabilidad o fuerza, o sea, la fuerza de la estabilidad de las democracias, ya vimos lo que era democracia, ¿no? Recordemos la primera sección. Lo que le da fuerza o estabilidad a las democracias modernas son ciertas cualidades o actitudes de los ciudadanos. ¿Sí? Por ejemplo, la identidad, la capacidad de tolerar, la capacidad de trabajar en conjunto, su deseo de participar en el proceso político. ¿Sí? Como que las cualidades de los ciudadanos es lo que nos hace el tipo de fuerza o de estabilidad que va a tener nuestra democracia. Pensemos un poco en eso. Entonces, primero, ¿qué es ciudadanía? La definición que tengamos de ciudadanía va a depender de las diferentes ideologías, de las diferentes formas de construir la autoridad del Estado en relación con los ciudadanos. Entonces, bueno, hay dos visiones de la ciudadanía que nos importan. La visión pasiva de la ciudadanía y la activa. La visión pasiva de la ciudadanía tiene que ver con poseer derechos. La visión activa de la ciudadanía tiene que ver con la ciudadanía participativa, con el empoderamiento de construir el Estado, con el participar en la política. Eso es la ciudadanía activa, así que si uno quisiera pensar así, muy burdamente. Pero es la participación. Eso es la ciudadanía activa. Bien, ciudadano. En principio nos dice que el ciudadano es un estatus, es una figura política, social, jurídica, con atributos que son reconocidos por parte del Estado. Pero sabemos que en el acontecer histórico se ha excluido a muchos individuos de la clasificación de ciudadanos. Y es lo que nosotros veíamos un poco de la mano con los diferentes grados de humanidad, también se les desconocía la calidad de ciudadanos. Entonces, la calidad de ciudadano es un estatus, porque yo soy ciudadano en función de que hay determinadas normas que dicen que yo soy ciudadano. Bien, en este punto, las diferentes concepciones de la ciudadanía y los roles esperados, vamos a ver primero lo que es la ciudadanía, la visión pasiva. Dijimos que la visión pasiva era entender que ciudadanía era poseer derechos, ¿no? Era poseer. En cambio, la activa era participar. Entonces, desde el punto de vista pasivo, la teoría clásica entendía la ciudadanía como el derecho a tener derechos. De hecho, Marshall, que consideraba esto de la ciudadanía pasiva, decía que la ciudadanía es asegurar que cada miembro sea tratado como un miembro pleno de la sociedad entre iguales. Es decir, que vos ibas a ser cada vez más ciudadano cuanto más derechos tengas.
De hecho, habla de este proceso de acceso a los derechos en 3 categorías: los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales, y que cuanto más derechos tenemos, más clases de ciudadanos, cuanto más expansión de derechos, más clases de ciudadanos vamos a tener. Que la máxima expresión de la ciudadanía se dio cuando tuvimos estos 3 tipos de derechos: los civiles, políticos y sociales. Ahora, ¿qué pasa? A esta ciudadanía pasiva se le hizo ciertas críticas. Se le dijo, bueno, pará, pero vos, primero existe la necesidad de complementar esta ciudadanía pasiva con un ejercicio activo de las responsabilidades y de las virtudes ciudadanas, ¿sí? Por ejemplo, que el ciudadano, además de tener derechos, sea autosuficiente económicamente. Por ejemplo, que además participe en la política. Eso tiene que ver con lo que vamos a llamar identidad ciudadana. Perdón, chicos, recién les pongo la lengüita. Eso se va a llamar identidad ciudadana activa, ¿sí? La segunda crítica que se le habla es que en la definición de ciudadanía no se incorpora el pluralismo social y cultural que tienen las sociedades modernas. Y esto es lo que nos va a dar el concepto de ciudadanía diferenciada, ¿no? Porque en ese sentido tenemos que reconocer que eso significa pluralismo social, y somos diferentes, en nuestra sociedad no somos todos unificados de manera social y cultural. Claro, entonces, por ejemplo, hay que revisar esto, ¿no? Porque dice, podríamos poner en pie de igualdad a grupos que han sido históricamente excluidos, o habrá que agregar disposiciones particulares. ¿No? Bien. Bueno, como crítica a esta ciudadanía pasiva, empezaron a existir los ataques de una nueva ideología. Los ataques o sea, teníamos a los pensadores que creían esto, lo de Marshall, ¿no? Que ciudadanía pasiva, cuanto más derechos, ciudadanía es el derecho a tener derechos. Pero ¿qué pasa? Empezó a tener una crítica, ya vimos las otras 2 críticas, pero era fundamental para entender esos 2 conceptos de ciudadanía activa y de ciudadanía diferenciada. Pero vamos a ver que atacan al concepto de la ciudadanía pasiva una ideología de nueva derecha que se va en contra de la idea de los derechos sociales, porque dicen, esta nueva derecha dice, las garantías estatales van en contra de la libertad negativa, digamos, de que el Estado no me tenga que afectar. Van en contra, o sea, pensar que cada vez tienen que tener más derechos y más derechos las personas, va en contra de los juicios meritocráticos. Aparte, hace a las economías insuficientes. Bueno, ahí no me entiendo la letra que puse. Bueno, en fin. Esto de la ideología de la nueva derecha que critica al tipo de ciudadanía pasiva es lo que fue el neoliberalismo en Inglaterra y en Estados Unidos. Y entonces, esta oposición a la ciudadanía pasiva es la ciudadanía activa, que justamente lo que considera la ciudadanía activa es que tiene que haber una ciudadanía responsable. ¿Sí? ¿Pero qué pasó? La realidad es que esta ciudadanía responsable tendría ciertas virtudes como, bueno, iniciativa propia, confianza en sí mismo, autosuficiencia, pero se lo acompañó con políticas de libre comercio, de regulación, reducción de impuestos, debilitamiento de sindicatos, que, o sea, lo que vamos es que quizás el concepto de ciudadanía activa o de ciudadano responsable no está mal en sí mismo, pero se aplicó históricamente de esa forma. Entonces, la consecuencia que generó fue irresponsabilidad económica, ¿sí? Fundamentalmente en Estados Unidos, y recorte de los programas asistenciales. Entonces, porque bueno, no podían tener tantos derechos, porque había que restringirlos, porque el ciudadano tiene que ser autosuficiente. Entonces, eso generó que los ciudadanos sean más pobres, que hayan más desigualdades de clase y que estén más desciudadanizados, digamos, ¿sí? Más desempleados, trabajadores más pobres, etc. Entonces, ¿qué pasa? Viene la ideología de la izquierda ahora. La ideología de la izquierda, que es la de Marshall, la que cree que tiene que haber una ciudadanía plena, que un Estado tiene que garantizar derechos sociales. Pero ¿qué pasa? La autora que nos dice, bueno, pero esto también es impopular.
Esto también es impopular porque la gente cree que si uno les da muchos derechos, eso termina generando dependencia estatal de los ciudadanos y termina generando, ahí dice pasividad, pero es el típico argumento de vagas. Y entonces justamente la propuesta que hace la izquierda es una propuesta más popular. Dice, la forma de solucionar esto es que hay que descentralizar y democratizar el Estado. Es decir, ¿cómo solucionamos este problema entre la ciudadanía pasiva y activa? Bueno, le demos más poder a las agencias con programas sociales y al control de los clientes. Bueno. Nunca sé si estoy bien con la... Ahí está. Ahí estamos. Bueno. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Vos decís que cerremos o...? ¿Qué te falta? Me queda esto y un tema más y ya está. Después está la conclusión, pero si quieren la conclusión la pasamos. Sí, Bueno. ¿Qué es acá lo que nos dice? Que es necesario, digamos, esta necesidad de virtudes éticas que tienen las democracias liberales, parte de, digamos, para poder asegurar la democracia liberal, lo que necesitamos son controles y equilibrios, como la separación de poderes, como el federalismo, como el poder legislativo, ¿sí? Son instituciones, son dispositivos institucionales y procedimentales que servirían para bloquear a los opresores de la democracia. Pero esto no es suficiente. No es suficiente. Se necesita en los ciudadanos un grado de preocupación por lo público, ¿sí? Y en esto pone el ejemplo, por eso digo, está todo el tiempo buscando el límite entre la ciudadanía pasiva, lo intermedio entre la ciudadanía pasiva y activa. No es solo tener derechos, no es solo tener responsabilidades, sino es un punto intermedio. Dice, el estado de bienestar, por ejemplo, no puede asegurar un sistema sanitario si de pronto los ciudadanos no se preocupan a sí mismos por su propia salud, ¿sí? Tampoco va a poder atender a los niños, a los ancianos, a los discapacitados si sus parientes tampoco se hacen cargo de ellos en cierta forma. Tampoco va a poder cuidar el medio ambiente del Estado si nosotros no nos concientizamos de que hay que hacerlo, entonces, de que hay que reducir el consumo y reciclar. Bueno, después ya llega a lo que es el modelo actual, en donde dice, bueno, la verdad que la ciudadanía está en crisis porque hay una sospecha de la democracia, hay mucho individualismo, hay crisis en la representación política, porque las formas de la mediación política eran distintas antes. Digamos, hasta los 70, las democracias o la participación de la ciudadanía estaba en torno a los partidos políticos en las elecciones, pero después de los años 70, en el escenario público latinoamericano, empezaron a existir otros tipos de ciudadanías. Por ejemplo, movimientos de articulación de intereses, agrupamientos que se dirigen al Estado. O sea, ya sacamos del foco a los partidos políticos en las elecciones y empiezan a existir otras nuevas ciudadanías, nuevos actores políticos institucionalizados, como por ejemplo las ONG, que se dirigen hacia el Estado, que coadministran con el Estado la distribución de recursos, o por ejemplo formas no institucionalizadas de acción colectiva, movimientos sociales. Y que justamente vienen a pelear por los derechos colectivos de las ciudadanías diferenciadas, eso que hablábamos antes, de los grupos excluidos. Bueno, esto es un poco de lo que habla Villavicencio, o que la nombran ahí, de las nuevas ciudadanías. Por un lado, el asociacionismo, que son las ONG, y por otro lado, las formas espontáneas de acción colectiva.
las ONG que vienen a mediar con el Estado para la resolución de conflictos específicos y las formas espontáneas de acción colectiva, que, bueno, generalmente son los grupos más excluidos. Por eso pone como ejemplo movimiento feminista, etc. Bueno, acá entonces ya vamos al último punto de esta sección de ciudadanía y que dice los elementos que componen la nueva ciudadanía. Dice, a ver, a la nueva ciudadanía no hay elementos precisos, hay hechos. Por ejemplo, hay un aumento en las demandas de reconocimientos de derechos civiles, hay acciones de controles de mercado, los consumidores, los usuarios de los servicios públicos privatizados, hay impacto de los medios en las formas sociales de control. Y en este sentido hay una mayor importancia de los derechos económicos, sociales y culturales que los derechos clásicos liberales que veíamos como los de la primera generación. Bien. Bueno, ahí después pasamos a Helling, que lo que habla es de que es un poco de esto que yo ya se los dije, de las asociaciones de acción colectiva, ¿sí? Que son aquellas acciones intermediarias entre las demandas que hace la sociedad al Estado. Tenemos las acciones de acción colectiva que tienen, para que hayan asociaciones de acción colectiva, tienen que haber dos condiciones de existencia. Primero, umbrales de humanidad, es decir, no van a poder organizarse si tienen hambre, dolor físico, porque eso transformaría, digamos, al ser humano en un cuerpo sin una dimensión social o cultural. Y segundo, tiene que tener condiciones de pertenencia a una comunidad para poder asociarse, porque si no tenemos pertenencia, esto no permite la interacción para que hayan estas asociaciones de acción colectiva. Si hay aislamiento, ese aislamiento no puede haber comunidad, digamos. Bien. Después pasamos a lo que es la demanda de identidad ciudadana diferenciada. Y acá vemos y vamos a definir a lo que son los movimientos sociales. Los movimientos sociales son una red de interacción informal, ¿sí? Son redes de interacciones informales entre individuos, grupos, organizaciones que comparten una identidad colectiva y que demandan públicamente intereses colectivos. Entonces acá es donde empezamos a ver a la ciudadanía no solo como derechos y obligaciones, sino empezar a ver a la ciudadanía como una identidad, ¿sí? Como una expresión de la pertenencia a la comunidad política. Ahora, esto nos lleva a pensar y a recordar que hay muchos grupos que están excluidos de esa cultura compartida. ¿Yo tengo que cerrar, chicos? Hay muchos grupos excluidos de esa cultura compartida porque los grupos excluidos, la propia identidad sociocultural es justamente su diferencia. ¿Sí? O sea, pese a pertenecer, a tener los mismos derechos propios de la ciudadanía, a tener los mismos derechos de participar políticamente, se sienten excluidos. Y ahí tenemos a los negros, a las mujeres, a los pueblos aborígenes, a las minorías étnicas, a los homosexuales, ¿sí? Y en ese caso, que hablamos de grupos que se sienten excluidos de la cultura compartida, su propia identidad surge a partir de la diferencia. Eso es lo importante. Bueno, entonces frente a esta situación empiezan a surgir lo que son empiezan a surgir lo que son los pluralistas culturales. Los pluralistas culturales, que acá se habla de Iris Marion Young, hablan de que el concepto de ciudadanía debe tener en cuenta las diferencias que hay en su sociedad, las diferencias socioculturales. Entonces, tiene que incorporar a las minorías, no solo como individuos, sino como un grupo, ¿sí?
Los derechos, entonces, porque justamente parten de esto, los derechos que siempre consideramos como derechos de la ciudadanía han sido definidos por hombres blancos para hombres blancos, digamos, y no pueden satisfacer las necesidades de estos grupos minoritarios. Por eso se dice que no se puede intentar con una ciudadanía universal trascender las diferencias grupales. Dígame si se está entendiendo o no. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces la pregunta es ¿cómo integramos a estos grupos minoritarios? ¿Se acuerdan que era una pregunta inicial? O sea, si directamente integrábamos en la ciudadanía a todos los grupos excluidos o si teníamos que hacer alguna actividad, algo en particular. Y ahí viene el concepto de ciudadanía diferenciada, que es de incorporarlos a la ciudadanía no solo como individuos, sino a través de un grupo. Derechos que dependen de su pertenencia. Bien, esto les digo, que aplicar la ciudadanía universal a grupos que tienen diferencias sociales es injusto porque históricamente ha conducido a la opresión de estos grupos excluidos. Y ahí creo que ya está. Bueno, y ahí llegamos a la conclusión, igual. Ahí llegamos a la última sección, que es la conclusión, y bueno, vimos Estado, vimos democracia, vimos derechos humanos. ¿A qué conclusión vuelve la doctora María Teresa Piñero? Dice que la definición, primero de ciudadano, hemos aprendido que está vinculado con los límites entre lo incluido y lo excluido. ¿Sí? Y que ciudadano tiene que ver con la lucha acerca de cuáles son sus derechos. Que poseer derechos, ¿sí?, tiene como contrapartida un compromiso cívico, una participación activa en el proceso público, un sentido de pertenencia. El sujeto tiene que ser consciente, o sea, solo a través de un sentido de pertenencia el sujeto es consciente de que tiene esos derechos y tiene que participar activamente del proceso público para justamente discutir acerca de cuál va a ser el contenido de esos derechos. Después, otra conclusión que llega es la cuestión de la vinculación entre ciudadanía y democracia. La democracia es una forma de gobierno que posibilita a la ciudadanía, ¿sí? Permite exigir derechos políticos de participación, permite controlar a las autoridades, permite luchar por una ciudadanía más inclusiva y además, a su vez, estos derechos de la ciudadanía son la puerta de acceso a la democracia y son la puerta de entrada. Estos derechos políticos de poder participar, de exigirle a las autoridades, son el derecho de entrada para los otros derechos, para el resto de los derechos, porque implica que puedo participar en las tomas de decisiones. Bueno, después, ¿qué más dice? Procesos de democratización. Sí. Yo me tengo que ir guiando porque es tan largo que me olvido. Bueno, otra de las cosas que plantea es que sufrimos un proceso, o sea, como el proceso de democratización en América Latina, que si bien hemos universalizado lo que son los derechos políticos, retrocedemos mucho en los derechos sociales y que esto termina generando una polarización entre riqueza y pobreza, y en América Latina cada vez las regiones son más desiguales, los sectores más excluidos están cada vez más expuestos a las violaciones de los derechos civiles. Y después habla de la tensión, y esto ahí va en lo último, que habla de la tensión de los derechos humanos y la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si sostenemos que los derechos humanos son universales y que entonces todos los estados se obligan a su cumplimiento, ¿por qué los estados establecen diferencias entre los ciudadanos y los extranjeros? Si los derechos humanos son universales, todos los estados se comprometieron a su cumplimiento. Esa es la tensión que genera entre derechos humanos y ciudadanía. Porque hoy cada vez hay más políticas y leyes de ciudadanía muy estrictas que diferencian a la hora de reconocer y asegurar los derechos humanos. Esto genera
muchos conflictos o problemas entre pueblos, es lo que conocemos como la discriminación. Sí, no entiendo mi letra, la verdad, en una parte fácil. Sí, bueno, como por ejemplo la discriminación. Ahora, lo que plantea es que entender que los derechos humanos tienen un problema filosófico acerca de cuál es su justificación, digamos. ¿Es un derecho natural, es como hablábamos, inherente al hombre, anterior y superior al hombre? ¿O el derecho humano lo podemos definir en el ámbito cultural y en el tipo de sociedad en el que estamos? Y también habla de que hay un problema con los derechos humanos con una cuestión política que tiene que ver con la protección efectiva. Entonces ahí O'Donnell habla acerca de la diferencia que existe entre los derechos humanos y el régimen democrático. El régimen democrático conlleva un universalismo limitado, porque los derechos políticos son para sus ciudadanos, para los que están en su territorio. Por supuesto, sin importar la edad, condición social o nacionalidad, pero es limitado porque solo se aplica a los que están en su territorio. En cambio, cuando hablamos de derechos humanos, tiene que ser un universalismo ilimitado. Tiene que ser para todos los seres humanos. Tiene que ser una exigencia ética para todos los seres humanos. ¿Sí? Porque, ¿saben lo que pasa? Que aquellos derechos que vemos en un régimen democrático y los derechos humanos, en realidad son los mismos derechos. Nada más que lo que cambia es el grado de reconocimiento legal dentro de cada ordenamiento jurídico. Entonces, bueno, Ferrajoli como que hace una propuesta frente a este problema, porque, y lo que nos dice en realidad, es que vamos a tener que diferenciar entre estos derechos humanos y van a haber derechos que son fundamentales, que van a tener que ser un universalismo limitado dentro del universalismo ilimitado. Entonces, son derechos fundamentales que vamos a tener que desvincular de la ciudadanía, que ya no nos va a importar si están o no en nuestro territorio. ¿Sí? Ya los vamos a sacar, a despegar de la pertenencia estatal. Van a ser derechos supraestatales, dentro del Estado y fuera del Estado. Ahora sí, creo que terminé. Gracias. Hola, ¿querés venir acá? ¿Querés hablar acá? ¿Querés escuchar? Acá hablo si no. Bueno, si querés, Cris, podés cortar la grabación. Hola, acá. Dale. Bueno, le agradecemos a la doctora.